Yo también fui pastor pentecostal por 25 años y en 1998, cuando me encontraba haciendo un estudio sobre la epístola pastoral, la carta de San Pablo a Timoteo, capítulo número 2, tuve esta gran idea de tener una experiencia de adoración apostólica o del Nuevo Testamento. Entonces alenté a mi clase para que preparasen una lección y cierta noche íbamos a hablar sobre esta experiencia. Y al ponerse a preparar estas lecciones realmente descubrí a los primeros padres de la iglesia, y al leer a los padres de la iglesia llegué al entendimiento de que la iglesia no solamente era carismática, sino también litúrgica, y era jerárquica, y también estaba centrada en la Eucaristía. Y esto me guió al estudio de la iglesia con una gran intensidad. Y luego, en el proceso de aprender, un año y medio después decidí hacerme católico, porque había descubierto que era la iglesia del Nuevo Testamento, que era la iglesia de Jesucristo, que era la iglesia del aposento alto, y en el proceso compartí esto con mi congregación. Ellos votaron para venir a la iglesia y 54 miembros de mi congregación vinieron conmigo, incluyendo 14 miembros de mi propia familia. Caramba, eso es maravilloso. ¿Y ahora tú estás sirviendo como director asociado de...? No, coordinador de evangelización para la arquidiócesis de Detroit. Muy bien, director asociado de evangelización, que es también coordinador de evangelización para la arquidiócesis, lo cual es maravilloso. Sí. Dios está derramando sus gracias al gran trabajo que estás llevando a cabo. Tim. Yo fui criado originalmente en la iglesia bautista con un pasado evangélico, pero me alejé de la fe en mis años de adolescencia. Tuve una dramática experiencia de conversión cuando tenía 10 años de edad. Fui salvado y tocado realmente por el poder del Espíritu Santo, y tuve ese deseo de ser predicador. Billy Graham era mi héroe y mi pastor de formación. Pero lamentablemente me alejé de mi fe en mis años de adolescencia, pero regresé a la fe por medio de unos maravillosos hermanos en las asambleas de Dios, y fue ahí donde fui introducido a la maravillosa experiencia carismática pentecostal y me entusiasmé bastante. Y a los 19 años prediqué en mi primera cruzada. No sabía lo que estaba hablando, pero lo dije bien alto. Y también me entusiasmó bastante ser pastor y quería ser predicador. Fui a la infantería de la Marina por 4 años y ahí fue donde mi fe cobró fuerza realmente, y cuando salí del servicio entré entonces al ministerio. Sin embargo, lo que sucedió fue que conocí a un amigo católico mientras servía en la infantería de Marina, al cual traté de convertir. Comencé a leer todos los concilios de la iglesia y los primeros padres de la iglesia para poder refutar a la iglesia católica, y estudié por varios años con la finalidad de refutar a la iglesia católica, y cuanto más estudiaba, más católico me volvía. En el tiempo en que entré al ministerio de la Asamblea de Dios, ya todo eso se me había ido. Mi mente ya era católica. Ya no me sentía con ganas de predicar. Cosas como la justificación por la fe solamente, la escritura solamente, ya no existían para mí. Yo ya creía en la Eucaristía y sabía que era tiempo de irme. Entonces me salí del ministerio. Yo asistí realmente a la Universidad de la Biblia de Jimmy Swaggart por un corto tiempo, con la finalidad de salvar mi pentecostalismo y para tratar de salvar mi fe. Pero fue ahí en la Universidad de la Biblia de Jimmy Swaggart que decidí realmente convertirme con todo mi corazón a la fe católica. Desde esa fecha estudié para el sacerdocio por 6 años, pero decidí no ser sacerdote, y desde hace 10 años he estado recorriendo el país predicando la fe católica. Ahora sabes de lo que estás hablando. Efectivamente, amén. Tim, es maravilloso tenerte con nosotros. Mark. Bueno, cuando pienso en mi propio regreso, tal como lo ha mencionado Tim, cuando era un muchacho y me presentaron el mensaje de Jesús y el amor de Dios hacia nosotros por medio de Cristo, y quedé enamorado de ese mensaje y también de las Escrituras. Entonces las Escrituras se convirtieron en algo que me empujaba a estudiarlas y a entenderlas. Entonces, cuando estaba creciendo, esto fijó la dirección en mi vida, y también me entró un deseo por predicar en la iglesia bautista, que es donde estaba cuando yo era un muchacho. Pero en mi familia, debido a una serie de complicaciones, se vio involucrada en el movimiento pentecostal. Nos vimos involucrados en el ala extrema, por así decirlo, del pentecostalismo, teológicamente hablando, llamado la Iglesia Pentecostal Unida del movimiento pentecostal. Y en ese movimiento hay una serie de ideas teológicas extrañas, y yo las defendía con todas mis fuerzas, trataba de entenderlas. Cuando me gradué en la secundaria, fui a la Universidad de la Biblia por 3 años y estudié con la intención de ser ministro en este movimiento.
colegio, comencé a involucrarme fuertemente en la prédica y en la enseñanza en mi iglesia, pero cuando estudiaba ahí mi deseo en todo esto era entender y defender las ideas de lo que más podía, y trataba de entender también los puntos de vista opuestos para poder extenderlos cuanto más expuesto estaba a una forma tradicional de teología, especialmente respecto a Dios, la Trinidad. Y cuando estudiaba la Trinidad, esto me conectó con los padres de la iglesia, y antes que saliera de esa universidad de la Biblia estaba mirando a los padres de la iglesia, y cuando más los estudiaba, más observaba la iglesia católica. Cuando me salí de la Iglesia Pentecostal Unida, cuando me gradué en 1990, me fui a la Asamblea de Dios, la cual me pareció una forma más ortodoxa del pentecostalismo, y permanecí allí por 6 años. Me hice ministro de la Asamblea Católica. Es una historia complicada, pero al final estoy convencido de que hay realmente una continuidad en mi experiencia. Inicialmente hubo un compromiso con Cristo, un compromiso con las Escrituras, y encontré mi compromiso con Cristo. Mi compromiso con las Escrituras requería que abrazase la Iglesia, que había transmitido estas verdades a nosotros. Entonces completé lo que había amado desde niño, aceptando la fe católica. Luego, desde que me hice católico, me involucré en la enseñanza en un colegio católico. Enseño en un colegio maravilloso en Houston. También doy clases en una universidad, la cual me ha dado permiso por unos días para que pueda estar en este programa. Pero he pasado este tiempo enseñando a muchachos, enseñando la fe católica a estudiantes universitarios, y ha sido una experiencia maravillosa y bien recompensada.